Un saludo a todos, comunidad Vida en Familia. Este video es para realizar el estudio bíblico con el método inductivo. Este video está enfocado para personas nuevas que están comenzando con sus lecturas de la Biblia. Es un acercamiento sencillo con el método inductivo que tiene tres tipos de preguntas. Es una de observación, preguntas de interpretación y preguntas de aplicación. El método, repito, consiste en realizarse tres tipos de preguntas. Preguntas de observación, de interpretación y de aplicación. Pero antes de ver este tipo de método inductivo y sus tres tipos de preguntas, algunas recomendaciones que yo les quiero hacer para que puedan hacer su lectura de su Biblia mucho más eficaz es leer la Biblia como se lee cualquier otro libro. Ustedes tienen que leerla como si estuvieran agarrando pues un periódico o un libro de literatura, en los cuales pues un verbo va a ser un verbo, un nombre va a ser un nombre y pues la Biblia es un conjunto de libros, así es que debemos de leerlo pues como tal. Otra de las recomendaciones que yo les doy es que procuren introducirse en la piel de los personajes. Si hay un personaje hombre, un personaje mujer, no tengan miedo, traten de ustedes ser ese personaje, traten de meterse en su piel, de vivir la historia como la están leyendo. Si ustedes pueden incluso hacerse preguntas de pues, a qué hora fue esto, si pueden sentir el calor de una historia, el olor en una historia, poder sentirlo, poderlo palpar, poderlo olfatear, pues entre más te metas a la historia de la Biblia, pues más aprendizaje vas a poder tener. Y una última recomendación es que en ocasiones va a ser necesario pues investigar el tipo de palabras que hay en la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, pues ver qué era un centurión, qué era una legión y otras palabras que se nos llegan a dificultar a veces en el idioma español. Bueno, vayamos a esta primera fase del método inductivo, que es la observación. Y observar, pues como tal, requiere realizarse algunas preguntas. Por ejemplo, cuando tú leas la Biblia y veas que hay en una historia personajes, pregúntate, ¿quiénes son los personajes? ¿Quién es el personaje principal? ¿Quiénes son los personajes secundarios? Otra de las preguntas que puede realizarte es, ¿qué están haciendo estas personas? No están trabajando, no están haciendo nada, están enfermos, entre otro tipo de preguntas. Otra tercera pregunta de esta fase de observaciones, preguntarse en dónde estaban, porque esto siempre será importante para la narrativa. Por ejemplo, estaban personas dentro de Egipto, estaban fuera de Egipto, estaban dentro del templo, estaban fuera del templo, estaban en Jerusalén, estaban fuera de Jerusalén. Siempre preguntarse el lugar donde ocurre la historia. Otro tipo de pregunta es, ¿quién escribió esto y para quiénes? Por ejemplo, hay evangelios en los cuales está dirigido pues para cierto tipo de personas, como por ejemplo el Evangelio de Mateo, quien tiene muchas referencias en la cultura judía, y entonces a lo mejor Mateo pudiera estar dirigido un poquito más a la comunidad hebrea y por eso van a entender un poquito más las referencias. O inclusive en las cartas podemos identificar quién es el autor a qué comunidad le están llegando pues, este tipo de cartas o epístolas. Y otra pregunta de observación es, ¿cuál fue el resultado o conclusión? En una historia hay que verificar cómo inicia, cómo desarrolla y cómo concluye. Ver cuál es el resultado final de una historia, de una parábola, y hay que estarla analizando. Como segunda fase del método inductivo tenemos la interpretación, que es hacernos la pregunta, ¿cuál es el significado de esto? O sea, después de que yo leí la Biblia y me tomé un tiempo de lectura, ahora me empiezo a hacer preguntas de qué significa esto. Una primera pregunta es identificar qué género literario es, porque la Biblia es un libro que tiene muchos géneros literarios. Por ejemplo, no sabemos si es una historia, una narrativa, si es una poesía que podemos encontrar en los salmos, si es una parábola que podemos encontrar pues, en el Evangelio, y Jesús utiliza mucho este recurso literario. Una segunda pregunta de interpretación es preguntarse
qué tema está tocando. Por ejemplo, si está tocando un tema relacionado a la fe, un tema relacionado a las promesas de Dios, un tema relacionado al carácter de Dios, un tema relacionado al juicio que va a realizar Dios, procurar buscar el tema. Otra pregunta es, ¿qué me enseña acerca del ser humano y Dios? Hazte preguntas, ¿cómo están actuando los seres humanos en esta historia? ¿Cómo está actuando Dios en esta historia? Si el pensamiento del hombre está difiriendo contra el pensamiento de Dios, hay que hacernos esas preguntas. Y una última pregunta sería, ¿mi interpretación concuerda con lo que me han enseñado de la Biblia? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si bien Dios nos pide que nos acerquemos y escudriñemos sus palabras, pues también hay que tener cuidado de evitar una interpretación demasiado personal que solamente sea para mi beneficio, sino yo debo de investigar si esa interpretación concuerda con lo que me han enseñado o, mucho mejor, si concuerda con lo que dice la palabra de Dios sobre sí misma y evitar un error en el cual yo me vea beneficiado en una interpretación, pues a lo mejor egoísta, y entonces pues es usar mal la palabra de Dios. Por último, del método inductivo tenemos estas preguntas de aplicación. Entonces tú ya leíste tu historia, ya la observaste, ya la interpretaste, ahora pregúntate, ¿para qué leí esto y cómo va a afectar esto a mi vida de ahora en adelante? La primera pregunta es, ¿qué significa para mí en este momento lo que acabo de leer? ¿De qué forma va a impactar mi vida lo que acabo de leer? Tercera pregunta, ¿qué pide Dios que cambie en mi manera de pensar y vivir? Si yo vi en una historia que hay una persona con fe, a lo mejor yo debo de imitar a esa persona. Si una persona en la Biblia cometió un pecado, ¿cómo Dios la restauró y cómo tú puedes empezar a aplicarlo en tu vida? Si en la Biblia encontramos un nuevo mandamiento, pues empezar a ponerlo en práctica. Si es una promesa que encontramos en la Biblia, empezar a confiar cada día más en ese tipo de promesas. Y por último, ¿qué debo hacer ahora y cómo? No solamente leemos la Biblia, sino que la interpretamos y la aplicamos. Eso es vivir la palabra de Dios. Y es lo que nos pide el Señor que hagamos. Hay una imagen acerca de Jesús, una historia donde está lavando los pies de sus discípulos. Observo que está Jesús, observo que están sus discípulos. El significado que dice Jesús. Ustedes ahorita no saben lo que estoy haciendo, pero ya cuando llegue el momento adecuado lo sabrán. Algo que quiero que sepan es que aunque yo soy su Señor y Maestro, le lavo los pies. Del mismo modo, quiero que ustedes aprendan lo que estoy haciendo y lo hagan en un futuro. ¿La aplicación cuál fue para los discípulos? El servicio y el amor hacia el prójimo. Nos vemos en el siguiente video en el cual aprenderemos a cómo hacer el devocional. Bendiciones.